zapatistas. Estos términos se refieren a diferentes facciones durante la Revolución Mexicana, un conflicto armado y político que transformó profundamente a México a principios del siglo XX. Bueno, esto marcó la política mexicana durante este tiempo. Además, la Constitución mexicana de 1917, que surgió de la Revolución, estableció las bases para el gobierno y las políticas del país en las décadas siguientes. Ujú. Continuando con el mismo año de 1920, en varios países de América Central, como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, se consolidaron regímenes autoritarios que estaban estrechamente vinculados a intereses económicos. Estos regímenes autoritarios contribuyeron a la inestabilidad y social en la región, política y social en la región. Estos regímenes autoritarios surgieron en respuesta a una serie de factores, incluyendo la inestabilidad política, los conflictos internos, las intervenciones extranjeras y un descontento social. Algunos ejemplos de lo que ocurrió durante este periodo en países de América Central fue que durante este periodo Guatemala experimentó la presencia de Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó desde 1898 hasta 1920. Estrada Cabrera estableció un régimen autoritario y caracterizó por la representación política, el control de la prensa y la corrupción. Su gobierno fue derrocado en el año 1920. En El Salvador se consolidó el poder de la oligarquía cafetelera, que mantuvo el control político y económico del país. Hubo una serie de presidentes autoritarios como Pío Romero Bosque y Maximiliano Hernández Martínez, quienes gobernaron con mano dura y reprimieron cualquier oposición. En Honduras hubo una secuencia de gobiernos dictatoriales, incluidos el Tiburcio Carías Andino, quien llegó al poder en 1933. Carías gobernó durante más de una década e instauró un régimen autoritario caracterizado por la represión política y el control estatal. Durante este periodo, Nicaragua estuvo marcada por la figura de Anastasio Somoza García, quien llegó al poder en 1936. Somoza instauró una dictadura familiar que duró varias décadas, conocida como la dinastía Somoza. Su gobierno fue caracterizado por la representación política y el control totalitario. Continuando con el año de 1921, a pesar de los desafíos económicos y políticos, México vivió un periodo de florecimiento cultural y artístico durante la década de 1921, conocido como el Reconocimiento Mexicano. Artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros emergieron durante este tiempo creando obras que reflejaban la identidad nacional y los ideales revolucionarios. En el año 1922, el Tratado de Río de Janeiro fue un acuerdo firmado entre varios países de América Latina y Estados Unidos. Su objetivo principal fue la resolución de conflictos y la promoción de la cooperación y la paz en la región. Algunos hechos claves de este tratado son que en el contrato de Río de Janeiro se firmó un contexto de tensiones políticas y conflictos en América Latina, especialmente relacionados con las disputas territoriales y los intereses económicos y estratégicos de las potencias extranjeras en la región. También los países firmantes del trabajo incluyeron a Argentina, a Brasil, a Chile, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, y estos países buscaron establecer un marco para la resolución pacífica de conflictos y la promoción de la cooperación regional. El tratado estableció mecanismos para la solución pacífica de disputas entre los países firmantes, incluyendo al de mediación y el arbitraje. También promovió la no intervención en los asuntos internos de otros países y el respeto a la soberanía nacional. Aunque el Tratado de Río de Janeiro de 1922 representó un esfuerzo por promover la paz y la cooperación en América Latina, su impacto fue limitado. Los conflictos y las tensiones en la región continuaron y en décadas posteriores surgieron nuevos desafíos políticos y militares que pusieron a prueba la efectividad del tratado. En el Tratado de Bucareli es un acuerdo diplomático firmado entre México y Estados Unidos, que esto pasó en el año 1923 y fue nombrado así por la ciudad de Bucareli, ubicada en la Ciudad de México, donde se llevaron a cabo las negociaciones y el tratado abordó diversas cuestiones, incluyendo la delimitación de las fronteras entre ambos países, la compensación económica por daños a ciudadanos y propiedades mexicanas durante la Revolución Mexicana y la revolución del comercio del alcohol en la frontera. Este tratado refleja un periodo de estabilización en las relaciones entre México y Estados Unidos después de años de tensiones y conflictos, particularmente relacionados con la Revolución Mexicana. Pásale, por favor.
Ya. En el año 1924, la Revuelta Paulista, también conocida como la Solución Constitucionalista de 1924, fue un levantamiento armado que tuvo en Brasil en 1924. Algunos detalles sobre este evento es la Revuelta Paulista, que fue en gran parte una reacción contra el gobierno del presidente Arthur Bernardes, quien había asumido el cargo en 1922. El descontexto político, las tensiones sociales y la insatisfacción con las políticas del gobierno contribuyeron al estallido del conflicto. Aquí la revuelta fue liderada principalmente por militares descontentos, en su mayoría oficiales jóvenes del ejército brasileño. También contó con el apoyo de civiles, incluidos algunos grupos políticos y la clase media urbana. También se desarrolló la vuelta, comenzó el 5 de julio de 1924 en la ciudad de Sao Paulo, con la toma del cuartel general de la policía por parte de los rebeldes. Se extendió rápidamente a otras partes del estado de Sao Paulo y otras regiones del país. Sin embargo, a pesar de algunas victorias iniciales, los rebeldes enfrentaron una feroz resistencia por parte del gobierno central. Aquí el gobierno central respondió con fuerza a la revuelta, desplegando tropas y utilizando la fuerza militar para sofocar la rebelión. La revuelta fue finalmente aplastada en octubre de 1924 después de varios meses de combates y enfrentamientos. Aunque la revuelta fracasó en su intento de derrocar el gobierno de Bernardes, tuvo un impacto duradero en la política brasileña y contribuyó a aumentar las tensiones políticas y sociales en el país y sentó las bases para eventos posteriores. En 1925, en Chile, ocurrió la promulgación de la Constitución en este año y marcó un hito en la historia política del país. Algunos detalles sobre esta reforma son que la promulgación de la nueva Constitución en 1925 fue el resultado de un proceso de cambio político y social en Chile. A principios del siglo XX, el país experimentó un periodo de inestabilidad política y conflictos internos, incluidas las tensiones entre las élites conservadoras, liberales, así como la creciente participación política de los trabajadores y los movimientos sociales. La nueva Constitución de 1925 introdujo varias reformas significantes en el sistema político chileno. Entre estas reformas incluyeron la implementación del voto secreto y obligatorio, la separación de los poderes del Estado, la garantía de derechos civiles y políticos y la creación de un sistema presidencialista. La introducción del voto secreto y obligatorio fue una de las reformas más importantes de la nueva Constitución. Esto permitió una mayor participación política de la ciudadanía y contribuyó a la legitimidad del sistema electoral. Aquí la nueva Constitución estableció una clara separación de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el objetivo de garantizar un sistema de gobierno equilibrado y democrático. La Constitución de 1925 consolidó el sistema presidencialista en Chile, otorgando amplios poderes al presidente de la República. Este cambio reforzó el papel del presidente como el principal líder político del país. Y en el año de 1926 se llevó a cabo la Semana de Arte Moderna en Sao Paulo, que es un evento cultural que marcó el inicio del modernismo en Brasil. Esta semana incluyó presentaciones de obras de arte, música, literatura y conferencias que desarrollaron las convenciones artísticas tradicionales y promovieron nuevas formas de expresión. También en Chile, en 1926, se inauguró la carretera panamericana que conectaba Santiago, la capital de Chile, con la ciudad de Valparaíso en la costa. Esta carretera fue un importante proyecto de infraestructura que facilitó el transporte y la comunicación entre las regiones central y costera de Chile. Gracias. Pásale, por favor, a la siguiente. Bien, para comenzar vamos a continuar con el periodo de 1927 a 1934. En 1927 se generaron se podría decir, dos eventos, el cual fue en Tamaulipas, México, se dio un enfrentamiento armado entre reos funcionarios del penal de Andoneguí, dejando así gran cantidad de policías y guardias caídos, y se genera aquí el Día de la Policía en México. También el 6 de enero, marines estadounidenses invaden Nicaragua por orden del presidente Calvin Coolidge. Luego continuamos con 1928. En este año se produce la masacre de las bananeras, que fue una empresa que se llamaba Unit Fruit Company, que dominaba la industria bananera en Brasil.
Esta empresa atrajo a los campesinos dándoles, ofreciéndoles el doble del sueldo al principio para luego irles restando sus derechos laborales con seguros, que no les daban ningún tipo de beneficio. Esto generó que los trabajadores quieran generar un sindicato, por lo cual el ejército de Brasil se alió con la empresa bananera para poder reprimirlos. En esta disputa se produjeron aproximadamente 25.000 trabajadores, fueron masacrados, de los cuales no hay cifras exactas de cuántos fueron los que fallecieron. En 1929 tenemos la gran crisis de la Gran Depresión. En esta crisis se genera una gran crisis económica, la cual afecta a Brasil de una manera grande, se podría decir, porque ellos exportaban mayormente el café. El 50% de sus bienes se exportaba, se obtenía a partir del café. Cuando baja estas exportaciones, se genera un déficit económico bastante importante en la región, para lo cual generan años posteriores como un medio de poder generar un valor, aumentar el valor al café, se genera unas grandes quemas de café y esto hace que se desperdicie bastante producto y sea un gran impacto y una gran crisis, lo cual va a generar que en 1930 exista una revolución brasileña, que fue un movimiento armado liderado por Minas Gerais, Paravia y en el Río Grande del Sur, que culmina en un golpe de Estado que depuso al presidente de la República, Washington Luiz, impide la toma de posición del presidente legítimo y esto hace que se genere una gran revuelta en este país. En 1931 hay un levantamiento campesino en El Salvador. Esta protesta fue generada por la desigualdad. Esta protesta se generó a partir de que los terratenientes eh, se estaban adjudicando territorios que no les pertenecían y estaban cada vez más generando una disputa entre clases sociales, para lo cual los campesinos empezaron a hacer manifestaciones que al principio fueron pacíficas y luego se generaron en una toma de violencia, la cual generó 21 muertos, entre los cuales fueron, perdón, 20 muertos, los cuales fueron civiles y 30 muertos, los cuales fueron militares. Pásale, por favor. ¿Puedes pasarle a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Listo. En 1932 tenemos la Guerra del Chaco, que se generó entre Paraguay y ¿puedes regresarle, por favor, a la... Listo. Tenemos la Guerra del Chaco, que se denomina el conflicto entre Paraguay y Bolivia, librado el 9 de septiembre de 1932 y termina en 1935. Esto se generó por el control del Chaco Boreal, que considerado una de las guerras más importantes en Sudamérica durante el siglo XX. En los 3 años, Bolivia movilizó a lo largo de 25.000 soldados y Paraguay 150.000. Se enfrentaron en combates en los que hubo grandes bajas, los cuales fueron como 60.000 bolivianos y 30.000 paraguayos. Hubieron gran cantidad de heridos y mutilados, se generaron también enfermedades físicas y psicológicas y también generaron actitudes hostiles entre estas dos naciones. Al final, Paraguay cedió territorio por presión por parte de los Estados Unidos. Perdón. Listo. Tenemos en el golpe de Estado en Cuba en 1933. Este golpe de Estado en Cuba o revuelta de los sargentos fue un conflicto armado encabezado por una fracción rebelde del ejército de La Habana de Cuba,
comandada por el entonces sargento Fulgencio Batista, con la intención de poner de la presidencia al presidente provisional Carlos Manuel Céspedes de Quesada. La revuelta fue apoyada por varios políticos no afines con el nuevo gobierno provisional, destacando el doctor Ramón Grau San Martín, futuro presidente de la República. Comenzó como una revuelta de sargentos y soldados del ejército que pronto se alió con los activistas estudiantiles del Directorio Estudiantil Universitario. Y para finalizar, tenemos el Protocolo de Río de Janeiro en 1934, el cual se generó a partir de una disputa entre Perú y Colombia. Esta disputa fue por la soberanía de la cuenca del Amazonas que se remonta a la época de la independencia. La Gran Colombia se enfrentó en una guerra con Perú por una controversia limítrofe en una zona de Tumbes, Jaén y Maynas. El Tratado de Guayaquil puso fin a la campaña militar, pero gracias a la posterior disolución de la Gran Colombia no tuvo cumplimiento. Por ese motivo, la cuestión limítrofe quedó subsistente. Hubieron negociaciones entre Colombia y Perú. Las negociaciones directas y continuas entre Colombia y Perú fueron hasta ese momento solamente una discusión en en el cual también fue involucrado Ecuador. Ese año se iniciaron negociaciones que no dieron resultados. Luego se generó un tratado que se llamaba el Tratado Salomón Lozano, que fueron unos tratados que generaron que la línea frontera entre la República Peruana y la República Colombiana quedó acordada, convenida y fijada en los términos que se expresaban desde el punto de que el río de Cumbi y Putumayo corta el río de San Miguel o Socumbíos, y eso sube por el meridiano hasta dicha boca de Cuimbe. Para eso se dieron negociaciones que fueron posteriores a ellas, que las cuales hubo de una primera etapa, se generaron otra segunda etapa y otra tercera etapa, para luego llegar al protocolo del Tratado de Río de Janeiro, en el cual ya se cesaron la guerra y se pudo llegar a una limitación más acertada. Gracias. Bueno, continuando con los años de 1935 a 1941, tenemos primero en 1935, como ya se mencionó, la finalización de la Guerra del Chaco. Esta se dio específicamente el 12 de junio de 1935 a través de un acuerdo de paz en los que fueron partícipes los representantes tanto de Paraguay como de Bolivia, junto a mediadores de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay. Se reunieron en lo que era Buenos Aires para discutir las condiciones de paz entre los dos países en conflicto, firmándose un tratado específicamente de paz, amistad y límites entre Paraguay y Bolivia, en el que se estableció una línea divisoria en el Chaco Boreal, manteniendo así Bolivia aproximadamente un tercio del territorio, incluyendo las zonas gasíferas, mientras que Paraguay se anexó a las terceras partes restantes, significando esto lo que es la suma a su territorio. En 1936 tenemos lo que era la Guerra Civil Española y el exilio de republicanos. Si bien este fue un conflicto armado que tuvo lugar en España dentro de 1936 a 1939, esta lucha entre republicanos, que estaba compuesto principalmente por el gobierno del Frente Popular Comunista y Anarquista y comunistas de otros países, y en contra de nacionalistas formados principalmente por monárquicos, conservadores, tradicionalistas y fanáticos religiosos, ocasionó un conflicto extremadamente violento y brutal, haciendo que como resultado muchos republicanos españoles se vieran obligados a exiliarse y a refugiarse en países europeos como latinoamericanos, especialmente México, que desempeñó un papel muy importante durante la Guerra Civil al brindar refugio y protección a los numerosos republicanos españoles. Esto sucedió durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien había mostrado más que todo solidaridad y le ofreció asilo y nuevas oportunidades de vida.
En 1937 tenemos lo que es el Estado, la creación del Estado Novo en Brasil, establecido durante el periodo de presidencia de Getúlio Vargas, que fue principalmente un régimen autoritario que se estableció en 1937 y duró hasta 1945. Eh, Se dice que Vargas tomó el control total del gobierno y estableció el Estado Novo, que era un régimen dictatorial con decisiones descentralizadas junto a una estructura política que se caracterizó por la supresión de libertades civiles y políticas, en el que sindicatos y organizaciones profesionales estaban controlados por el Estado sin la participación de un sistema democrático de gobierno y en el que además incrementó lo que era un sistema de censura y control de los medios de comunicación con la finalidad más que todo de limitar la libertad de expresión dentro del país. En 1938 tenemos lo que es la expropiación petrolera mexicana, igualmente dada durante el periodo de Lázaro Cárdenas. Este más que todo fue un acto de nacionalización de la industria petrolera realizada el 18 de marzo de 1938, mediante un decreto emitido por el presidente y transmitido por radio a la nación hacia la expropiación de bienes muebles e inmuebles de 17 compañías petroleras extranjeras que operaban dentro de México. Esto implicaba que el Estado mexicano adquiriera el control absoluto sobre los recursos petroleros del país, con el fin de que los beneficios de la industria petrolera fueran para el pueblo mexicano y no para las empresas extranjeras, y que ésta a su vez protegiera los intereses nacionales y garantizara sobre todo los recursos naturales del país, creando así una empresa petrolera mexicana denominada Pemex. Esta empresa estatal se encargaba principalmente de lo que era la explotación y la administración de los recursos petroleros. Dentro de esta misma se sentó las bases que era para una mayor participación del Estado en la economía y el desarrollo de políticas nacionalistas en México. Dentro de los periodos de 1939 y 1941 tenemos lo que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el impacto dentro de Latinoamérica a raíz del ataque a Pearl Harbor. Aunque la Segunda Guerra Mundial no tuvo en sí lugar en América Latina, la región desempeñó un papel destacado en el apoyo recibido por los aliados para enfrentar a las potencias del eje, lideradas por los Alemania nazi, y en la que menos de 3 semanas después de que haya comenzado la guerra, buena parte de los países del continente americano se reunieron rápidamente en la emblemática Conferencia de Panamá. Esto más que todo para declarar neutrales frente al conflicto bélico que se estaba dando, en la que se buscaba principalmente lo que era evitar la repetición de los perjuicios y sufrimientos experimentados por las naciones americanas y sus ciudadanos durante la Primera Guerra Mundial, indicando primero lo que era la prohibición del uso con fines bélicos de las aguas pertenecientes al continente y la implementación del patrullaje marítimo para su supervisión y la exhortación a las naciones europeas a mantener América al margen de la contienda. Sin embargo, todo esto cambió a raíz del ataque de Japón a Pearl Harbor, que era la base naval estadounidense en Hawái en 1941. Y a partir de ese momento fue cuando varios países latinoamericanos rompieron su neutralidad y se unieron a los aliados de la lucha contra las potencias del eje, como por ejemplo Brasil, que fue quien envió tropas para luchar en Europa, mientras que México proporcionó apoyo logístico y recursos a los aliados. Frente a estos cambios, Latinoamérica también sufrió varios cambios, tanto políticos, económicos y culturales. Políticos y sociales por la crisis económica, en la que se veía lo que era la persistencia de las desigualdades socioeconómicas y la influencia de las ideologías internacionales.
que crearon un ambiente propicio para el surgimiento de movimientos sindicales, socialistas y comunistas. Económicos, porque tuvo un impacto mixto, porque aun cuando el aumento de la demanda de productos y materias primas abrió mercados lucrativos, fomentando la expansión industrial y agrícola y a su vez el empleo y la producción. Este crecimiento también tuvo repercusiones debido a la inflación, al aumento de la inflación y a medida que la demanda superaba la oferta y las monedas nacionales luchaban por mantener su valor debido a la entrada del capital, por lo que los hogares y las empresas tuvieron que enfrentar un panorama económico en constante cambio, donde los precios de los bienes y el costo de vida fluctuaban constantemente y la escasez ya era común, ya que la priorización de las exportaciones y los productos para el esfuerzo bélico dejaba vacíos en el suministro interno. Y por último, culturales, porque como se había mencionado anteriormente, la llegada de refugiados europeos a la región trajo consigo nuevas ideas y experiencias en el enriquecimiento del sustrato cultural e intelectual. Un claro ejemplo fue en la implementación de lo que eran las universidades y las instituciones educativas con la llegada de pensadores y educadores de renombre, lo cual impulsaron el intercambio intelectual y a la diversidad de opiniones. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de los años de 1942 a 1948. En 1942, en México, Brasil, Bolivia declararon la guerra a los países del eje. Esto se dio luego del ataque y hundimiento de uno de sus cargueros por parte de los submarinos alemanes. Además, Perú, Ecuador, Venezuela y Chile comenzaron a romper relaciones con el eje. La República de Venezuela inicialmente mantuvo una política de neutralidad en los inicios de la guerra, participando de manera indirecta, suministrando combustible a los aliados. En ese entonces que los alemanes minaban con sus submarinos. La Armada alemana torpeó el Monagas de bandera venezolana y es allí donde se inicia una alerta de patrullaje. Ante estas acciones se alineó con el bando aliado. En 1943, el gobierno de Alfonso López Pumarejo en Colombia declaró el estado de beligerancia contra Alemania. Esto se dio luego de que la Kriegsmarine produjera en el mar Caribe el hundimiento de 3 buques colombianos. En 1944, en varios países, los partidos comunistas salieron de la clandestinidad, al mismo tiempo que se constituían sindicatos legales con proyección nacional. Simultáneamente se fortaleció el movimiento obrero a escala continental. El segundo Congreso de la Confederación de Trabajadores de América Latina, fundada en México en 1938. En el año de 1945, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina y Chile declararon la guerra cuando esta ya estaba en su fase final y luego de que los países de la región firmaran el Acta de Chapultepec en la Conferencia Interamericana sobre Problema de la Guerra y de la Paz.
En 1945, en América y en particular en el caso boliviano, durante la Segunda Guerra Mundial se produjo una alianza entre las fuerzas conservadoras alrededor de la PURSS y el Partido de Orientación Comunista, el PIR, contra un adversario identificado como de orientación pro-alemana, que era el gobierno de Villarruel. En el año de 1947, el Tratado de Asistencia Recíproca, también llamado Tratado de Río, es un acto de defensa mutua interamericano que fue firmado el 2 de septiembre de 1947. Este tratado se da en caso de un ataque armado por cualquier estado contra un país americano y que será considerado como un ataque contra todos los países del continente, y en consecuencia cada una de las partes contratantes se comprometen a ayudar a hacer frente al ataque. Y los partidos comunistas fueron proscritos y reprimidos en la mayoría de los países latinoamericanos. Los partidos reformistas se movieron más hacia la derecha. Los avances en las políticas sociales y democráticas fueron contenidos y en algunos casos lanzados hacia atrás. La clase obrera y sus sindicatos más militantes fueron perseguidos. Y en 1948 se creó la CEPAL. La CEPAL fue creada para colaborar con los gobiernos latinoamericanos en el desarrollo económico de sus países, en el mejoramiento del nivel de vida de sus pueblos, además de la ampliación y el fortalecimiento de las relaciones comerciales, tanto dentro como fuera de la región. Y además en Colombia se crea la Organización de Estados Americanos, la OEA. La OEA fue creada con el objetivo de ser un foro político para los estados de las Américas, cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA. Fue fundada con el objetivo de lograr en sus estados miembros un orden de paz y de justicia, fomentando su solidaridad, robustecer la colaboración y defender su soberanía, integridad territorial y su independencia. Gracias. Bien, continuando con la exposición, en 1949, el 9 de abril, se da el Bogotazo, que fue un estallido de violencia que se dio en la capital de Colombia y se expandió hacia todo el país. El motivo de este evento fue el asesinato de un líder político liberal llamado Jorge Eliezer. Este acontecimiento marcó el inicio de un periodo llamado la violencia que se dio en Colombia. Después, este evento causó una ruptura de la proyección urbana que se tenía para Bogotá y se propusieron nuevas formas arquitectónicas que reemplazaran el estilo francés que se tenía en aquella época. El 7 de noviembre del siguiente año se da la Constitución Democrática de Costa Rica. Esta surgió por iniciativa de José Figueres, el que buscaba debilitar el poder ejecutivo y crear un Tribunal Supremo de Elecciones. Este personaje logra la nacionalización bancaria y el derecho al voto femenino. El 10 de marzo de 1952 se da el golpe de Estado en Cuba. Este fue iniciado por Fulgencio Batista, un gobernador democrático de Cuba. Batista llegó al poder gracias al apoyo de las fuerzas militares. Y bueno, este evento fue una de las causas de la posterior revolución cubana que se dará. En el mismo año, el 9 de abril, se da la revolución boliviana, que fue liderada por el doctor Hernán Siles Suazo, el que logró sus llamadas reformas nacionales, como por ejemplo el voto universal,
una reforma a la educación y una reforma agraria. Esta última fue la más importante de todas, ya que permitió un gran avance en este país porque se dio el fin al latifundio. Y la frase para esta lucha fue: la tierra es de quien la trabaja. El 4 de mayo de 1954, puedes continuar por la siguiente. Gracias. El 4 de mayo de 1954 se da la dictadura militar en Paraguay, que fue de las dictaduras más largas, ya que duró 35 años en el poder. Dentro de este gobierno existían muchas desigualdades, torturas, secuestros y asesinatos, obviamente hacia sus opositores y hacia la prensa. El líder de esta dictadura fue Alfredo Stroessner, que pertenecía a las Fuerzas Armadas, por lo que fue muy difícil su destitución. El 18 de junio del mismo año se da el golpe de Estado en Guatemala. Guatemala en esta época estaba basada en una herencia colonial que cambió gracias a Jacobo Arbenz. Este personaje promovía el desarrollo de la agricultura y esto no beneficiaba a los monopolios de otros países. Entonces se dice que este golpe de Estado fue planeado por la CIA y fue financiado por los estadounidenses. En septiembre del siguiente año se da el golpe de Estado en Argentina, en el que se derrocó a Juan Domingo. La causa de este golpe de Estado fue sus decisiones autoritarias, ya que existía persecución hacia sus opositores y censuraba a la prensa. Y en el mismo año, 1955, se da el inicio a la Revolución Cubana, que este evento inicia con la fundación del movimiento 26 de julio por parte de Fidel Castro, su hermano Raúl Castro y por el Che Guevara, que se reunieron en México para planear sus movimientos luego de la salida de la cárcel de Fidel Castro. Gracias. Puedes cambiar. Continuando con los años 1956 hasta 1962, el 2 de diciembre de 1956, Fidel Castro junto a un grupo de revolucionarios desembarcaron en Cuba con el objetivo de derrocar al dictador Fulgencio Batista y a su gobierno. Aunque el desembarco fue inicialmente un fracaso, muchos revolucionarios fueron capturados o muertos, y Castro junto a algunos lograron escapar y refugiarse en las montañas de la Sierra Maestra, desde donde comenzaron una guerra de guerrillas que finalmente condujo al derrocamiento de Batista el 1 de enero de 1959. En el año 1958, Arturo Frondizi ganó las elecciones presidenciales en Argentina. Él fue representante del Partido Unión Cívica Radical. Asumió la presidencia el 1 de mayo de 1958, marcando un periodo de gobierno que enfrentó numerosos desafíos políticos y económicos, incluidas tensiones con los militares y problemas económicos como la inflación y déficit fiscal. Su presidencia fue interrumpida por un golpe de estado militar en 1962, que lo derrocó y lo llevó a la prisión por un breve periodo. En 1959, el 1 de diciembre, los 12 países que había... En 1959 se firmó el Tratado Antártica, donde los 12 países que habían llevado a cabo las actividades científicas en la Antártica y a sus alrededores durante el Año Geofísico Internacional, en 1957 y 1958, firmaron en Washington este tratado. El tratado entró en vigor en 1961 y ha sido aceptado por muchas otras naciones. Las partes del tratado son actualmente 56 y algunas disposiciones importantes del tratado son: la Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, la libertad de investigación científica en la Antártica y la cooperación hacia ese fin, y las partes contratantes acuerdan proceder al intercambio de observaciones de resultados científicos sobre la Antártica
las cuales estarán disponibles libremente. En 1959, Fidel Castro se convirtió en el primer ministro de Cuba y esto sucedió después de que la Revolución cubana derrocara al gobierno del dictador Fulgencio Batista en 1 de enero. De ese mismo año, Castro asumió el cargo como líder del gobierno revolucionario y desempeñó un papel central en la transformación política, social y económica de Cuba. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, continuando con 1960, sucedió el terremoto de Valdivia en Chile. El terremoto ocurrió el 22 de mayo de 1960 y es considerado el terremoto más fuerte registrado en la historia de la humanidad, ya que tuvo una magnitud estimada de 9.5 en la escala de Richter. El sismo afectó una gran parte de Chile y causó daños severos en la región de Valdivia y zonas cercanas. El terremoto generó un tsunami que afectó a las costas de Chile, Hawái, Japón, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda. Se estima que murieron entre 1,000 a 6,000 personas y muchas ciudades y pueblos quedaron devastados. Además, tuvo un impacto significativo en la comprensión de la geología de los terremotos y en las medidas de la seguridad sísmica en todo el mundo. En el año 1960, el gobierno de Estados Unidos suspendió la cuota azucarera en Cuba. Esta medida fue parte de una serie de acciones que llevaron al deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, culminando en el embargo comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba en octubre de 1960. La suspensión de la cuota tuvo un impacto significativo en la economía cubana, que dependía en gran medida de la exportación del azúcar a Estados Unidos. En 1961 sucedió la invasión de Bahía de Cochinos, también conocida como invasión de la playa Girón, ocurrido en abril de 1961. Fue un intento de invasión militar respaldado por la CIA por parte de exiliados cubanos que buscaban derrocar al gobierno de Fidel Castro en Cuba. La invasión fue un fracaso y resultó en una aplastante derrota por los invasores en solo 3 días. Este evento fortaleció la posición de Castro en Cuba y aumentó las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Y en el mismo año Cuba se declaró socialista el 16 de abril. Justo después de la invasión de Bahía de Cochinos, Fidel Castro anunció que el carácter socialista de la Revolución cubana estaba definido y que el gobierno adoptaría el marxismo-leninismo como la ideología oficial. Este anuncio marcó un cambio significativo en la dirección política de Cuba y profundizó las tensiones entre Estados Unidos. Y por último, en 1962 se dio la crisis de los misiles en Cuba. Esto fue un conflicto diplomático entre Estados Unidos y la Unión Soviética en octubre, generado a raíz del descubrimiento de Estados Unidos sobre la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. Y fue considerada como uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría y estuvo a punto de desencadenar un conflicto nuclear. Para los años de 1963 a 1970, en 1964 se dio el golpe de Estado en Brasil. Fue un golpe militar que derrocó al presidente democráticamente electo, João Goulart. Este golpe llevó al establecimiento de una dictadura militar que duró hasta 1985. La intervención militar en Brasil tuvo un impacto significativo en la estabilidad política de la región y también en la percepción de la democracia en toda América Latina. Para 1967 se dio la doctrina de seguridad nacional. Si bien la doctrina de seguridad nacional se vio los inicios en 1960, pero en 1967 por el seminario
En la Escuela de las Américas se desarrolló esta aplicación. Es ahora conocida como el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad. Está ubicado en Panamá, donde se instruye a oficiales militares latinoamericanos sobre las técnicas de contrainsurgencia, y también se promueve la idea de una amenaza interna comunista que requiere la intervención militar. Este seminario contribuyó a la difusión y a la adopción de la doctrina en toda la región. En 1969 se dio la Guerra de las 100 Horas. Entre el 14 y el 18 de julio de 1969 estalló un conflicto armado entre El Salvador y Honduras, conocido como la Guerra de las 100 Horas, aunque duró más tiempo. En este conflicto se originó las tensiones políticas y territoriales, especialmente las que están relacionadas con la migración y la distribución de tierras. La guerra tuvo un impacto significativo en las relaciones entre ambos países y en la percepción de la estabilidad en toda América Central. Finalmente, para 1970 se dio la Operación Cóndor, que se desarrolló principalmente en la década de 1970. La Operación Cóndor fue una red de inteligencia y represión que fue coordinada por las dictaduras militares de varios países latinoamericanos con el apoyo encubierto de Estados Unidos. Esta fue diseñada para eliminar opositores políticos y disidentes de izquierda en la región. El impacto que tuvo fue duradero en la estabilidad política y en los derechos humanos de América Latina. Gracias. Esta fue la presentación del grupo 2. Listo, gracias chicos. ¿Le puedes pasar de diapositiva, por favor? Ya. Al Esperen grupo un 3. ratito. Ya, bueno. Esperen un ratito, déjenme poner notas. A ver, vamos a ver si cuelga. Sí. Listo. Antes de que Aquí. continúen, a mí me quedan Dylan Carvajal, que no tiene grupo, Ana Paula Walichico, que está sin grupo, y Alison Toapanta, que están sin grupo. Arki, perdón, justo eso le iba a decir, me olvidé de escribir mi nombre. Soy con este grupo de Ecuador este grupo que voy a presentar ahorita. Y tú eres Dylan Carvajal. Sí, Dylan Carvajal. Igual yo, A ver, no entiendo quiénes son y por qué no están los nombres de aquí. ¿Qué pasó?
O sea, sí hicimos las diapositivas, solo que nos olvidamos de poner aquí en la presentación inicial nuestro nombre, nada más. Entonces, Ana Paula Walichico está en este grupo. Ya, y también Dylan Carvajal, ¿verdad? Sí, Arqui. Ya. Y Alison Toapanta. Sí, disculpe, Arqui, yo fui parte del primer grupo que ya expuso. ¿Y por qué no estaba tu nombre ahí? Tengo entendido que sí estaba. Si me permite revisarlo en un momento, por favor. O sea, verle la presentación porque no estabas ahí. Bueno, vamos. Vamos, chicos, comiencen. Listo, aquí bueno, el grupo 3 nos toca exponer acerca de la historia geopolítica del Ecuador desde los años de 1890 hasta 1970. Puedes pasarle, por favor. Ya. Tenemos primero que en 1890 el Ecuador se encontraba en el auge cacautero y este auge tuvo un impacto significativo en la economía ecuatoriana. Aquí la exportación del cacao se convirtió en una importante fuente de ingresos, lo que estaba contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo de la infraestructura en las regiones que producían este producto. Y también esto llevó a generar y también a aumentar los ingresos de los agricultores, lo que mejoraba el nivel que tenían y las condiciones sociales en algunas áreas rurales. Después, en 1892, entra a la presidencia Luis Cordero y él asume esta presidencia enfrentándose a diversos desafíos políticos y económicos, lo cual incluía tensiones fronterizas con países vecinos como Perú y Colombia. Y lo más importante de este gobierno es que atendió o le dio prioridad a las necesidades de la enseñanza y las obras públicas. Después, en 1895, llega a la presidencia Eloy Alfaro, y esta presidencia fue un periodo de reformas radicales y de transformación social, lo que estaba marcado por la secularización del Estado, la promoción de la educación laica y la modernización del país. En esta presidencia se destacan dos hechos importantes en su primera fase de administración. Primero, que se decretaron algunos beneficios para el hombre del campo, como la exoneración del pago de la contribución territorial, y también les puso bajo el beneficio legal llamado amparo de pobreza y les devolvió la libertad a cuantos sufrían prisión por deudas. Y también continuó con lo que sería la creación del ferrocarril. En esta presidencia también está la Revolución Liberal, la cual fue un movimiento político y social que surgió en respuesta a épocas de dominio conservador en el país. En el contexto de una sociedad que estaba marcada por la influencia de la Iglesia Católica y el control de la élite terrateniente, los liberales abogaban por reformas profundas para modernizar y democratizar Ecuador. Esta revolución tuvo sus raíces en la frustración por la falta de representación política, la corrupción y también los privilegios de la oligarquía conservadora. También se implementaron una serie de reformas que incluyeron, primero, la separación de la Iglesia y el Estado, segundo, la promoción de la educación laica, tercero, la modernización de la infraestructura y, por último, la expansión de los derechos civiles. Después de esto también se tiene lo que es el Proyecto Nacional Mestizo, el cual fue una iniciativa que emergió en un contexto de transformación política y social, buscando fomentar una identidad nacional basada en la rica diversidad étnica y cultural del país. En un esfuerzo por superar estas divisiones históricas y promover la unidad, este proyecto nacional mestizo se enfocó en destacar la herencia mestiza como un símbolo de la mezcla de culturas indígenas, africanas y europeas,
y también aspiraba a impulsar la inclusión y el respeto hacia todas las comunidades de la nación ecuatoriana. A través de estas políticas de inclusión social y cultural, se buscaba lo que es el fortalecimiento del sentido de pertenencia y la cohesión social, sentando sus bases para una sociedad más unida y diversa. Bueno, en este periodo empezamos en 1898, en donde hay un conflicto interno entre los liberales y los conservadores, en donde el resultado de este conflicto termina con la victoria de Eloy Alfaro y el establecimiento de un gobierno liberal en Ecuador. Posteriormente, en 1899, se funda el Banco Central del Ecuador, en donde este se encargaría de regular la política monetaria del país y emitir la primera moneda nacional. En 1900 se funda la Universidad Central del Ecuador. En el periodo de 1901 a 1902, durante la presidencia de Eloy Alfaro, se construye la sección ecuatoriana del ferrocarril transandino que conectaba la costa con la sierra. Esto ayudaría a mejorar el intercambio comercial entre ambas regiones. En 1903, Ecuador y Perú firman el Protocolo de Paz, Amistad y Límites, también conocido como el Protocolo de Río de Janeiro. Y en el periodo de 1904 a 1905, Ecuador se mantuvo eh, en una relativa estabilidad económica y política. Aunque durante estos años existían aún algunas tensiones sociales y económicas, el país logró estabilizarse. Retomando la exposición, en los años de 1906, el Ecuador estaba experimentando una serie de cambios políticos y sociales, aunque se caracterizó más por ser una etapa de transición. Algunas de las cosas que más resaltaron fue la nueva constitución del gobierno de Eloy Alfaro, que fue la constitución de 1906, que fue denominada como la Constitución Atea. Y también aquí se plantea ya la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. En 1907 se construye el Club Político Universitario en Quito para luchar contra la libertad, para luchar por la libertad y evitar así un fraude electoral, ya que se preveía que iba a haber este fraude. Y tras esto existió unos choques sangrientos con varios muertos y heridos. Un dato importante también es que un poco más tarde, el 19 de julio, eh, hubo un intento de asesinato hacia Eloy Alfaro. En 1908, la llegada del ferrocarril trasandino llega a la ciudad de Quito y se espera una expansión rápida en el sector bancario. También se declaró que el Estado y todos los bienes raíces de las comunidades religiosas pasarían a la República, al Estado. En 1909, la industria cafetera y, y la política entran en una crisis y se promulga una ley que autoriza las ventas de terrenos adyacentes a las iglesias con el objeto de financiar la defensa nacional. En 1910 fueron atacados en Guayaquil el cónsul peruano con la tensión, perdón, eh, creando además la tensión entre Perú y Ecuador, que ya se venía en creciente estas, esta tensión política y firmaron también el tratado se me va el nombre, del tratado
un tratado que pretendía delimitar las fronteras entre ambos países. Y en el periodo final de este tiempo, de 1911 a 1913, Ecuador experimenta una relativa estabilidad política durante estos años, aunque persisten las tensiones sociales y económicas. En 1911, Alfaro dimite de la presidencia y los sectores bancarios, agroexportadores y el comercial del litoral tomaron el control político del Estado ecuatoriano. Para los años 1914 y 1915 estaba de presidente Leónidas Plaza, que este era del Partido Liberal. Aquí el 24 de septiembre de 2013 hasta el 2016 se dio la revolución en Esmeraldas a cargo del coronel Carlos Concha. Esto debido al asesinato de Eloy Alfaro. También se dio la crisis del cacao debido a la Primera Guerra Mundial y aquí bajó de 21 sucres a 10 sucres y esto fue porque Alemania, Francia e Inglaterra prohibieron su importación. El 7 de agosto de 1914 también se dio la ley moratoria. Esta significa que los bancos emitían billetes sin el respaldo alguno. Aquí se suspendió el canje de los billetes por oro. Esta ley moratoria favoreció principalmente al Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. Para el año 1916 estaba el presidente Alfredo Baquerizo Moreno, igualmente del Partido Liberal. Aquí se consiguió la paz en Esmeraldas, luego del arresto del coronel Concha, y también surgió el Tratado Muñoz Bernaza Suárez, que aquí fueron cedidos a Colombia e inmensos territorios del Ecuador. Para 1917, Ecuador rompe relaciones con Alemania tras la Revolución Rusa y aparecen los primeros núcleos socialistas dentro del país y Europa deja de tener influencia social, económica y política, dando paso a relaciones con Estados Unidos. Para los años 1918 y 1919, al Ecuador llegó la denominada gripe española, la cual ocasionó cerca de 15,000 contagios y 185 muertos dentro del país, y Quito era la ciudad más afectada. Para 1920 y 1921 estaba de presidente José Luis Tamayo. Este estaba bajo el control de los sectores bancarios, agroexportadores y comerciales del litoral. Aquí también surgió el 31 de mayo, la sublevación indígena en Chimborazo, que esto significó el enfrentamiento entre el ejército y las poblaciones indígenas debido a las disposiciones estatales. Estas disposiciones eran que los indígenas no querían pagar impuestos que el gobierno estaba cobrando o también porque les obligaban a cumplir con el ejército. Ya, para obtener primero un contexto de lo que pasó el 24 de marzo de 1922, tenemos que recorrer al 15 de julio de 1916, cuando Alberto Muñoz Bernaza, plenipotenciario del Ecuador, y Marcos Fidel Suárez, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, firmaron en Bogotá un tratado de límites con carácter de arreglo definitivo, en el cual Ecuador le cedía algunos territorios a Colombia para quedar bien. Pero después de esto, 6 años después, el 24 de marzo, el plenipotenciario colombiano en Lima, Fabián Lozano, y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Alberto Salomón, firmaron un tratado que violó nuestro convenio con Colombia de 1916 y que por el cual el país cedió al otro territorio que el Ecuador cediera a Colombia por el Tratado de Muñoz Bernaza. El tratado se mantuvo hasta 1925. Ya después de eso tenemos lo ocurrido el 15 de noviembre. El 15 de noviembre de 1922 fue centrado más en Guayaquil, en la época donde existía un profundo y un justificado, se puede decir, malestar en amplios sectores populares por el alza continua de costos de vida y la insuficiencia de los salarios para cubrir indispensables necesidades. La Conferencia de Obreros de Guayaquil, COG, organizaba
organizada en 1905, no fue la que concibió y organizó y condujo aquella huelga general y violenta en noviembre que tuvo un trágico desenlace. Ese papel fue asumido desde el 15 de octubre en forma abierta por una organización nueva, la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, la FTRE, dominada por un grupo pequeño de noveles anarquistas, quienes reivindicaban para la FTR el protagonismo de la huelga en su folleto retórico de 8 páginas que se llama El crimen de noviembre de 1922, en el cual existen varios relatos, se podría decir, de lo que sucedió en dicha fecha. Luego de eso tenemos el 9 de julio de 1924, que sería la transformación juliana. Eso ocurre sino por un malestar económico que continuaba agravándose sin que haya una medida para solucionar. El Banco Comercial y Agrícola inevitable asumieron el papel de orientador de la política para defender sus inversiones y precaverse, se puede decir, de cualquier cambio desfavorable a sus intereses. Los ministros de Estado obedecían esta influencia y las elecciones de legisladores se hacían con el visto bueno del banco que las financiaba de una u otra manera. Situación así que se mantuvo, se puede decir, hasta el 9 de julio, más que una sublevación fue la presencia de un cambio, una transformación de un sistema. Ya después de eso tenemos en 1925. En 1925 se puede decir que inició la Liga Militar, gracias a que se mantuvo por Moisés Oliva, el general Gómez de la Torre y el coronel Luis Telmo Paz, el cual era un plan nacional de los militares que incluía los puntos de un nombre de una junta de gobierno formada por 3 ciudadanos de una representación civiles de la costa, 3 representantes de la sierra y un militar en servicio activo. La junta del gobierno nos ayudaría a la economía, la nivelación de presupuestos, la suspensión de la normatoria, la creación del Banco Nacional y suspensión de los bancos emisores, la elaboración de un plan de obras públicas, caminos y escuelas, el aumento de las instrucciones primarias, el mejoramiento económico del profesorado, la libertad de imprenta y de cultos. Luego de eso tenemos en 1926, se puede decir que la cúpula administrativa que estuvo a cargo de Humberto Albornoz, Adolfo Hidalgo Narváez y Juan Antonio Gómez, por las discrepancias de esta junta y la reacción, se puede decir, plutocrática que estuvo a punto de derrotar a los julianos. El primer objetivo de la Revolución Juliana fue poner corte a la dictadura bancaria durante los gobiernos liberales que transcurrieron de 1912 a 1925. Los banqueros adquirieron un gran poder económico y político. Este fue el caso de Francisco Urbina Jado, principal personero del Banco Comercial y Agrícola. Como la guerra contra los revolucionarios se puede decir, del Banco Comercial y Agrícola se constituyó en la prestamista del Estado, que llegó a acumular una inmensa deuda, lo cual fue lo que le dio más poder a Francisco Jado y de otros banqueros. Después de eso tenemos ya en 1929 lo que sería la Constitución. Se puede decir que esta Constitución tiene dos partes. La primera que sería la buena y la mala. La buena vendría a ser que gracias a esta se dieron un poco más de los derechos a la vida pública, y la negativa fue que fue totalmente un fracaso en términos legislativos. Gracias. ¿Puedes pasar a la diapositiva, por favor? Ya. Para la época de 1930 a 1937, podemos decir que fue una época de gran crisis económica, judicial y de poder. Sin embargo, los acontecimientos que en esta suceden, los más importantes suceden desde 1931 a 1937. Por ejemplo, en 1931 tenemos lo que es el fin del gobierno de Isidro Ayora y también, asimismo, el fin de la Revolución Juliana, que será en 27 de agosto de 1931. Después del gobierno de Isidro Ayora, quien queda a cargo de la presidencia del Ecuador sería Luis Larrea Alba.
después de de ejercer su periodo de encargo, quien pasa a presidente sería luego Alfredo Baquerizo Moreno, quien ejerce la presidencia el 15 de octubre de 1932. Sin embargo, también dura un periodo corto de tiempo y después de quien ejerce nuevamente la presidencia sería Neftali Bonifaz, quien era un presidente que vino con muchos acontecimientos, podría decirse, porque aquí se dio lo que es la Guerra de los 4 días. ¿Por qué se dio esta Guerra de los 4 días? A raíz de que Neftali Bonifaz fuera destituido de la presidencia. ¿Pero por qué lo destituyeron? Porque al ejercer por voto popular del Partido Conservador, a ser elegido como presidente, al ser destituido, pues mucha gente estaba en desacuerdo porque lo metieron podría decirse, el Congreso Nacional lo puso en prueba, ¿cómo se llama esto? En un proceso democrático en el cual la legislatura le podía decir que sí era o no apto para ser presidente, y lo cual dijeron que no era apto. ¿Pero por qué? Porque no tenía nacionalidad ecuatoriana, más bien él era peruano. Entonces lo destituyeron y se da lo que es la Guerra de los 4 días. Esta surgió en Quito y fue un enfrentamiento entre constitucionales del gobierno de Quito y conservadores. Para luego de la presidencia de Neftali Bonifaz, quien ejerce la presidencia sería Juan de Dios Mera Martínez, quien fue destituido igualmente por juicio político del Congreso por voto de desconfianza, y quien estaba a cargo o era presidente de este Congreso Nacional era Velasco Ibarra, y quien había logrado su cometido. Ya para 1933 se da un periodo de radicalización. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente el conservadurismo, herido por la Guerra de los 4 días, piensa radicalizar la idea de lo que era el político después del juicio político que fue ganado por Velasco Ibarra. Luego de esto aparece un nuevo presidente que también está a cargo, que sería Abelardo Montalvo, quien dura poco en la presidencia de igual manera, y aparece lo que es el populismo. El populismo no es más que la igualdad social y movilización popular, es decir, en donde sale beneficiado la mayoría de la población. Ya para luego de esto, aunque Velasco Ibarra haya logrado su cometido de destituir a quien era Juan de Dios Mera Martínez, aún no lograba ser presidente. Pero ya para 1934, José María Velasco Ibarra gana la presidencia a través del voto popular y queda presidente por 5 veces consecutivas. Y también aparece lo que es la dictadura. La dictadura no es más que el presidente es quien ejerce el poder total y también tiene la autoridad absoluta. Es decir, disolvió el Congreso también proclamándose única. Para el año de 1935, después del post-velasquismo, quien está a cargo después de Velasco Ibarra en la presidencia es Antonio Pons, quien fue encargado por los militares. Ejerce el poder de presidente el 20 de agosto de mayo, de 1935, pero también era presidente encargado. Para luego los militares nuevamente darle el cargo a Federico Páez, quien censura lo que era el velasquismo, y también aparece o decreta la ley de defensa social, como también la caja de seguros, hoy conocida como el IES. Ya para 1937 se puede decir que quien está a cargo de la presidencia nuevamente después de los personajes encargados es Alberto Enríquez Gallo, quien disolvió la Asamblea Constituyente y se proclama también dictador el 22 y queda presidente hasta el 22 de octubre de 1937. Gracias.
Siguiendo con la época de 1938 a 1945, en el año 1938, tenemos que en enero de 1938 se vivió un importante evento constitucional, ya que la Constitución, conocida como atea para sus opositores, separó a la Iglesia del Estado y eliminó el artículo que se declaraba al catolicismo como la religión oficial del país. También, el 29 de enero de 1938, el Estado expidió un decreto supremo. Esto es para el bien de los indígenas. Este decreto decía que todo hacendado, propietario, arrendatario, patrón rural, en el periodo de 2 años contados desde la fecha de expedición de este decreto, deberá dar preparación elemental, es decir, lectura y escritura a sus trabajadores del campo, comprendidos en las edades entre los 8 a 21 años. También el 5 de agosto de 1938 se suscribió el Código de Trabajo ecuatoriano. Este código incluyó los logros de la Revolución Juliana de 1925 y garantizó el sufragio femenino. También el 20 de julio de 1938, sindicalistas y delegados de las 13 provincias se reunieron en Ambato para formular el proyecto de ley de huelgas. Y finalmente, en el 2 de diciembre de 1938, el presidente interino Manuel María Borrero renunció a su cargo debido a presiones políticas y bloqueo en la Asamblea. Como la Asamblea Constituyente aún no había finalizado, se convocó a una elección presidencial. En 1939, en este año comenzó la Segunda Guerra Mundial y se proclamó la solidaridad americana y el Ecuador tuvo que ponerse en función de la economía de la guerra de los Estados Unidos, declarando la guerra a países del eje, cuando nuestras relaciones comerciales con ellos, especialmente con Alemania, eran buenas. Y bueno, todo esto se dio a la caída también del precio del petróleo a nivel mundial. Y en efecto, la economía del Ecuador bajó, estuvo mala y esto llevó a endeudarse al país. Siguiendo, en el año 1940, el 10 y el 11 de enero se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Ecuador. Estas elecciones estuvieron marcadas por acusaciones de fraude y manipulación por parte del gobierno. La oposición denunció irregularidades en el proceso electoral y hubo disturbios civiles en varias partes del país. El principal candidato opositor era el líder del Partido Socialista Ecuatoriano, José María Velasco Ibarra. Velasco Ibarra había sido presidente del Ecuador en 2 ocasiones anteriores y era un líder carismático carismático. Finalmente, el resultado de las elecciones fue favorable a Velasco Ibarra, pero Arroyo del Río se negó a reconocer la victoria de su oponente y se mantuvo en el poder, por lo que desencadenó una crisis política. Siguiendo, en el año 1941, entre Perú y Ecuador comenzó una guerra. Fue un conflicto armado que tuvo lugar entre julio y septiembre de 1941. Este conflicto se originó por disputas territoriales en la región fronteriza de ambos países, específicamente en la zona del río Amazonas y la cordillera del Cóndor. La principal causa de la guerra fue la intervención divergente de los tratados y acuerdos que se habían establecido entre límites entre Perú y Ecuador en la región del Amazonas. La tensión aumentó cuando Ecuador intentó establecer una presencia militar en la zona disputada, lo que llevó a un enfrentamiento armado. Esta guerra más o menos duró entre 6 meses. Bueno, en 1942 hubo un fuerte terremoto en Guayaquil de 7.8 y este terremoto causó graves daños en las zonas costeras, incluida Guayaquil, y provocó la muerte de miles de personas. También se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Fue el acuerdo firmado entre Ecuador y Perú el 29 de enero de 1942. Este tratado fue mediado por Brasil y Estados Unidos y puso fin a la Guerra del 41, también conocida como la Guerra del Ecuador y del Perú. El tratado estipulaba una serie de disposiciones. Estas disposiciones eran establecimiento de fronteras, retiro de tropas y garantías de paz. El Tratado de Río de Janeiro contribuyó a poner fin a décadas de conflicto intermitentes entre Ecuador y Perú y sentó las bases para una relación más estable entre ambos países. Sin embargo, a pesar de este tratado, las disputas territoriales y las tensiones fronterizas entre Ecuador y Perú persistieron
años posteriores. Bueno, en 1943, ¿puedes pasarle por fin? Listo. En 1943, un grupo de políticos conservadores, comunistas y socialistas y liberales comenzaron una campaña en contra del presidente de ese entonces, Arroyo del Río. Lo acusaron de la derrota que tuvieron frente al Perú, ya que no estuvieron preparadas las fuerzas militares. Y así, en 1944 hubo un levantamiento del Ecuador que derrocó al presidente Carlos Arroyo del Río y permitió el ascenso de Velasco Ibarra. Siguiendo en el año de 1945, el Ecuador experimentó una serie de reformas políticas y sociales y económicas, muchas de las cuales estuvieron influenciadas por los cambios ocurridos durante la Revolución Juliana y posteriormente a la asunción de José María Velasco Ibarra como presidente. Algunas de estas reformas igual incluyeron reformas políticas, reformas económicas, reformas sociales, laborales y agrarias. Y como finalmente, el 10 de diciembre de 1945, el Congreso Nacional Extraordinario del Ecuador aprobó los acuerdos del FMI y el BIR, que significa Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Gracias. Cámbiale, por favor. Ya, continuando con la línea de tiempo, en el año de 1946, las elecciones decidieron quiénes serían los miembros de la Asamblea Constituyente del Ecuador. La Constitución de este año reintegró el cargo de vicepresidente elegido junto al presidente y encargado de presidir el Congreso Pleno. Además, se estableció un modelo de presidencialismo puro, donde en caso de juicio político al presidente o vicepresidente, el presidente de la Corte Suprema es quien preside al Senado. Además, se reintrodujo el Consejo del Estado y se creó una comisión legislativa para redactar y editar los proyectos de ley. Se le dio al presidente la autoridad para emitir decretos de emergencia económica cuando el Congreso esté en receso y además se mantuvo la asignación de los magistrados de la Corte Suprema por parte del Congreso. Esta constitución mostró un equilibrio entre los poderes legislativo y ejecutivo al tener al vicepresidente como líder legislativo, lo que se acerca al presidencialismo original con una colaboración entre los poderes. Sin embargo, este diseño fue cuestionado en un inicio debido a la separación de poderes. En cuanto al control y fiscalización del Senado sobre el Ejecutivo, se estableció que es el presidente de la Corte Suprema quien supervisa el proceso de dirigir el Senado en su función de fiscalización. Ahora, en el año de 1947, Mariano Suárez, como presidente interino, intenta estabilizar la situación política y convoca a las elecciones presidenciales. Sin embargo, su gobierno fue bastante breve, ya que en septiembre de ese mismo año fue derrocado debido a un golpe militar liderado por Carlos Macheno Cajas. Carlos Macheno Cajas asumió el poder de inmediato y gobernó con el respaldo del ejército. Durante su gobierno se implementaron reformas políticas y se promulgó una nueva constitución. Sin embargo, su gobierno enfrentó resistencia y protestas populares. Finalmente, en enero de 1948, Macheno renuncia y se establece el orden constitucional. En el año de 1948, se da la primera elección que tuvo a cargo el Tribunal Superior Electoral, en el cual resultó ganador Galo Plaza del Movimiento Cívico Democrático Nacional. Bajo la presidencia de este se llevaron a cabo políticas que buscaban la modernización y desarrollo del país, influyendo en la política interna y externa del Ecuador. Esta modernización y desarrollismo en Ecuador formaron parte de un proyecto gubernamental que buscaba modernizar la agricultura y promover el desarrollo del país.
En el año de 1949, Ecuador toma la decisión de separar administrativamente a las Islas Galápagos del resto del país, convirtiéndolas así en una provincia especial. Y esta medida tuvo importantes repercusiones en general en todo el país, como lo son el control territorial, la proyección internacional, las relaciones exteriores y la seguridad nacional. Además, otro hecho importante en este año fue el terremoto de Ambato de 1949, el cual fue uno de los fenómenos naturales más desastrosos del siglo en el Ecuador, debido a que las pérdidas materiales tanto para el Estado como para la población fueron incalculables y las consecuencias socioeconómicas afectaron al país durante varios años. En el año de 1950, la producción de Ecuador aumentó en un 400% y en general en esta época el país se convierte en el primer exportador de banano. El auge del banano fue un periodo de crecimiento sustancial de las exportaciones que llevó a un crecimiento sostenido a largo plazo en Ecuador. Otro hecho importante en este año fue que se realizó el primer censo nacional el 29 de noviembre del año de 1950. Este marca un hito en la planificación estatal y además durante este periodo se trabajan los primeros mapas de suelos del Ecuador, mapas ferroviarios y de carreteras para generar impulso en el turismo. Ya. En el año de 1952, Ecuador, junto con Chile y Perú, firman la Declaración de Santiago. Este acuerdo de los tres países tuvo como objetivo principal establecer una zona de paz y cooperación en el área del Pacífico Sur, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo económico conjunto. Estos acuerdos establecían a la región del Pacífico Sur como una zona de paz y cooperación en la cual los tres países se comprometen a resolver cualquier disputa que pueda surgir entre ellos de forma pacífica y a través del diálogo. Además de promover la paz, la Declaración de Santiago también buscaba fomentar la cooperación económica entre los países firmantes. Se establecieron mecanismos para promover el comercio, la inversión y el desarrollo económico conjunto en la región. Esta declaración fue un hito significativo, no solo en la historia diplomática del Ecuador, sino también de América Latina, debido a que representó un esfuerzo conjunto de tres países de la región para promover la paz y la cooperación en un momento de creciente tensión a nivel mundial. En el año de 1953, en el país se crean organismos de control como lo son el Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Electrificación y la Comisión Nacional de Valores. Estas instituciones permitieron un fuerte crecimiento de la inversión industrial, la cual pasó de 15.6 millones de sucre en promedio entre los años de 1953 y 1957 a 867 millones entre los años de 1969 y 1972. Estos ingresos obtenidos por el Estado permitieron realizar considerables inversiones en la infraestructura del transporte, los cuales incluyeron la creación del eje de desarrollo entre Quito y Guayaquil, pero sin embargo también produjo una creciente dependencia de las importaciones de bienes de capital, lo que generó un elevado déficit en la balanza de pagos. Gracias. Ya, empezando desde 1954 a 1963 tenemos en el Ecuador una década marcada por el desarrollo industrial según el periódico El Mercurio. Bueno, en 1954 Ecuador experimentó una serie de eventos significativos en su historia. Uno de los acontecimientos más destacados fue la Revolución Popular del 28 de mayo, conocida como la Revolución del 28 de mayo o la Revolución Liberal. Esta revuelta fue dirigida principalmente por el movimiento cívico revolucionario liderado por el político José María Velasco Ibarra.
La revolución del 28 de mayo fue una respuesta al gobierno autoritario del presidente José María Velasco Ibarra, quien ejercía un fuerte control sobre el país y había sido acusado de corrupción y también abuso de poder. Este movimiento contó con el apoyo de diversas facciones políticas y sociales, lo que descontentan con el régimen, incluyendo a militares, a estudiantes, a trabajadores y también al sector público. Esta revuelta también culminó con la caída del gobierno de Velasco Ibarra el 1 de junio de este mismo año y las instalaciones de una junta revolucionaria de este gobierno, liderada por el general Luis Larrea Alba. Sin embargo, esta junta no logró mantener la estabilidad política y social en el país y en septiembre de 1954 Velasco Ibarra fue restablecido de nuevo al poder con un acuerdo político. Bueno, la revolución del 28 de mayo tuvo importantes repercusiones en la política ecuatoriana, contribuyendo a la consolidación de un sistema político multipartidista y al fortalecimiento de la democracia del país. Además, también marcó el inicio de un periodo de mayor participación política y la movilización social en el Ecuador. En 1955, Ecuador también experimentó cambios políticos, sociales y económicos. Una de ellas que afectó fue por la revolución del 28 de mayo, por la breve restauración de Velasco Ibarra en el poder. Ecuador enfrentó un periodo de inestabilidad política. Durante 1955 se produjeron tensiones y conflictos políticos entre diferentes facciones y partidos. En este año, en el 23 de septiembre, se emitió un decreto legislativo que declaró el 26 de septiembre como el Día de la Bandera. Este decreto se publicó en el registro oficial con el número 942 el 8 de octubre de este año. Ya, en 1956, el domingo 3 de junio de este año, Camilo Ponce Enrique asumió la presidencia del Ecuador. Su mandato estuvo marcado por intentos de estabilizar al país después de periodos de inestabilidad política. Durante su gobierno se promulgaron algunas reformas económicas y sociales. Durante este gobierno de Ponce Enrique se llevaron también a cabo algunas medidas de reforma agraria con el objetivo de redistribuir las tierras y mejorar las condiciones de los trabajadores rurales. Sin embargo, estas reformas fueron limitadas y no lograron abordar completamente los problemas de desigualdad en el campo y también tenemos los conflictos territoriales con Perú y Colombia, también siguieron siendo temas importantes en esta agenda política del Ecuador durante este año. Las disputas por las delimitaciones de fronteras continuaron generando tensiones entre los países vecinos. En 1957, en la parte de política, durante este periodo, Ecuador estaba bajo el gobierno ya mencionado de Camilo Ponce Enríquez, quien asumió el cargo en 1956 y que lo mantuvo hasta los años 60. Su presidencia estuvo marcada por tensiones políticas, incluidas algunas disputas de las fronterizas del Perú. En este año también tenemos la primera edición del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional en el Ecuador, que se inició el 10 de noviembre de este año y fue organizado por la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. En 1958 se presentó un sismo en la región fronteriza de Ecuador-Colombia. Este movimiento telúrico originó un tsunami, lo que hizo que una embarcación casi se hunda frente a Esmeraldas. En 1959, el 3 de junio de este año, tenemos la masacre a manifestantes. Bueno, siguiente. No, siguiente. Ya. Bueno, ya he mencionado antes, tenemos la masacre de manifestantes de Guayaquil, estando al cargo Camilo Ponce al poder, que ya llevaba ya 3 años. El Ecuador vivía una crisis económica y social, lo que esto produjo de la baja en las exportaciones de banano. En medio del malestar y a medida de los antecedentes, se produjo que en la ciudad de Puerto Viejo una revuelta de conscriptos del batallón de Esmeraldas debido a la indignación por el fallecimiento del recluta Pablo Antonio García Macías, oriundo de esta urbe y apreciado por la comunidad, quien perdió la vida
aparentemente por un acto suicida a causa de un disparo de arma de fuego. La revuelta se dio porque se conoció sobre el maltrato de que se le había sometido al soldado por parte del capitán Galo Quevedo, quien se forma beligerante asistió al sepelio de este soldado, y los estudiantes del pueblo en general alzaron su voz de protesta a tal punto que asesinaron al capitán y lo arrastraron por las calles de la ciudad. Esa revuelta tuvo consecuencias con una precisión brutal por la población de Guayaquil, que se levantó en la demanda de los derechos estudiantiles, para la solidaridad con la lucha también de la juventud de Puerto Viejo. Esta protesta, sin embargo, provocó acciones de vandalismo y la represión fue desmedida, y eso enardeció al pueblo. El presidente Ponce dictó el 3 de junio de 1959 el decreto número 859 que ponía la vigencia de la ley marcial. La represión se llevaría a cabo de manera cruenta bajo la orden de tirar a matar, dejando así el 2 y el 3 de junio por lo menos 500 muertos, aunque el régimen reconoció solo 16 ociosos y 89 heridos. En 1960 tenemos un evento que se reportó la caída de un avión Douglas C-47 en las faldas del Pichincha, que había salido de Bogotá y tenía que llegar a la ciudad de Quito. Un avión Fairchild F-27 se estrelló también contra el cerro Atacazo, dejando 18 muertos. Bueno, en la política tenemos que Josué María Velasco Ibarra continuó su mandato como presidente durante año. Velasco Ibarra, como ya vimos anteriormente, es un líder político influyente en esta historia del Ecuador, que tuvo múltiples periodos presidenciales a lo largo de su carrera. Y por último tenemos en 1961 Velasco Ibarra fue exiliado, y Carlos Julio Arosemena Monroy, quien había sido el presidente, asumió la presidencia. Esto sucedió el 1 de septiembre de 1960, ya que Velasco Ibarra había subido a la presidencia por cuarta vez, y su primera acción fue declarar nulo al protocolo de Río de Janeiro, y luego, para manejar las protestas por la crisis económica, se declaró dictador. Gracias a ello, pero eran momentos que reclamaban toda la atención y medidas urgentes desde parte del gobierno, que tenían también que atender problemas políticos muy graves. Finalmente, Velasco unificó el tipo de cambio, desvalorizando el sucre, pero fue una medida tomada tardíamente. Hubieron las manifestaciones y disturbios que se producían en todo el país, siendo cada vez más graves, sobre todo en Guayaquil, ciudad en la que hubo 7 muertos, 20 heridos graves el 7 de noviembre de 1961, gracias al exilio de Velasco Ibarra. Gracias. Bueno, continuando con el periodo de 1962 a 1970, en 1962 hubo el conflicto limítrofe con Perú. Durante este año, las tensiones entre nuestro país y Perú sobre la delimitación de la frontera se intensificó. Este conflicto se centró principalmente en la región fronteriza amazónica, en especial en el torno a la zona conocida como el Hito 1. Este conflicto culmina más tarde en una guerra en 1995, conocida como el conflicto del Cenepa. Luego, en 1963, existió una crisis política interna. El gobierno de Carlos Julio Arosemena enfrentó una serie de desafíos políticos y sociales, que incluía protestas y disturbios internos. Estos problemas internos afectaron en la estabilidad de nuestro país y su capacidad para abordar las cuestiones externas, como la del conflicto limítrofe. Luego, en 1964, el conflicto limítrofe con Perú, las tensiones entre nuestro país y Perú llegaron a un punto crítico, que en el 27 de julio de este año se produjo un enfrentamiento armado
que se conoce como la Batalla del Alto Cenepa, que tuvo lugar en la región fronteriza que se disputaba. Aunque el conflicto no pasó a una gran escala, sí resultó en varias bajas militares de ambos lados y también aumentó las tensiones entre los dos países. Luego, en 1965, Ecuador mantuvo su participación en las organizaciones internacionales como la OEA y las Naciones Unidas. La crisis con Perú desató la importancia de la diplomacia internacional en la resolución de conflictos regionales. Más adelante, en 1966, hubo lugar a las elecciones presidenciales de aquí en el país. En estas elecciones se eligió a Otto Arosemena Gómez como presidente. Su presidencia se vio influenciada por la presencia de abordar estas tensiones geopolíticas con Perú, así como algunos desafíos internos en términos de desarrollo económico y la estabilidad política. En 1967, Ecuador continuó enfrentando desafíos en términos del desarrollo económico y también social. La dependencia de la exportación de materias primas, como lo es el petróleo y el banano, y la inestabilidad política afectaron la capacidad del país para abordar eficazmente las necesidades de la población. En 1968 hubo un cambio de gobierno con la asunción de la presidencia por parte de Velasco Ibarra. Este cambio político podría haber tenido implicaciones en la estrategia y enfoque del país respecto al conflicto fronterizo con Perú, así como también en otros asuntos de política interna y también externa. Más adelante, en 1969, se mantuvieron los esfuerzos diplomáticos y de mediación internacional para buscar una solución pacífica al conflicto que teníamos con Perú. La diplomacia internacional desempeñó un papel crucial en la gestión de las tensiones fronterizas y también en la búsqueda de un acuerdo negociado entre ambas naciones. Por último, en 1970 existió un terremoto entre Perú y Ecuador también, de un movimiento sísmico de magnitud de 7.2 que ocurrió el 9 de diciembre de 1970 a las 11:34. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno, antes de desconectarnos, les explico un poco la tarea para empezar la próxima clase. La investigación es exactamente igual, es decir, van a tener los mismos periodos temporales y también los mismos espacios territoriales, es decir, vamos a comenzar en la década de 1890, creo que estaba, hasta 1970, es decir, ese casi siglo, ¿no? Son algo así como 90 años. Y de la misma forma vamos a buscar explicar un tema a nivel global, o sea, universal, luego a nivel latinoamericano y luego a nivel ecuatoriano. Pero la consulta va a hacer referencia a todo el tema cultural, a la producción cultural en esos tres espacios temporales y territoriales. Cuando hablo de temas culturales me refiero en general a la producción artística, ¿no? Es decir, pintura, escultura, música, teatro, cine. Lo único que por obvia razón va a quedar fuera es la arquitectura.
no se deben tomar. No es que es opcional, sino que simplemente no se deben topar los temas relacionados con la arquitectura, porque eso es lo que vamos a ver a lo largo del semestre y entonces no tendría sentido que ustedes comiencen a hacer una investigación de ese tipo, porque obviamente no hay necesidad, tomando en cuenta que esa es la temática de la asignatura. No sé si tienen consultas con respecto a ese tema. Está súper claro, ¿no? Porque es básicamente lo mismo, pero haciendo énfasis en temas culturales. ¿Ok? La división en grupos, los integrantes del grupo, si ustedes quieren pueden cambiar, yo no tengo lío. Eso se organizan ustedes, como lo han hecho hasta ahora. Y continuamos con esta misma dinámica desde la próxima clase. Bueno. Listo, chicos, se pueden ya desconectar si quieren. Arqui, perdone, solo como una última consulta, no es referente al deber, sino en cuanto a lo que fue de la exposición, que envía al chat general la captura en la que se ve la grabación, está mi nombre, está con mi segundo nombre, tal vez ahí esté el problema, pero en la grabación también está eso, por favor. Listo. Listo, gracias, Arqui. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces ya se pueden desconectar, chicos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Arqui. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Chao.